Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 575. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es martes 14 de abril de 2026, mi nombre es Diego Villanueva y cada semana os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado. ¿Por qué? Porque sin adaptar la velocidad, ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, en el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Hoy os traigo un episodio de esos que sé yo que os gustan y a mí también me gustan, que son las listas. Bueno, digo que sí que os gustan porque si miro las estadísticas de escuchas de los episodios de mi podcast, pues todo lo que tiene un número suele ser de lo más escuchado. No sé por qué, pues nos gustan las listas, a mí también me gustan. Hoy os traigo una lista, pero no de estas típicas que solía hacer antiguamente, como listas de expresiones, listas de formas de decir no sé qué, sino que voy a hablaros de algo más relacionados con el tema de la fluidez, o más concretamente, si queréis que sea concreto, con el tema de sonar natural. Y es que a lo largo de todo el tiempo que llevo trabajando con estudiantes como vosotras de nivel avanzado, pues he detectado, diferentes tipos de estudiantes, pero hay un tipo de estudiante que me llama particularmente la atención, pues porque es un tipo de estudiante que me da mucha pena. Ahora, a ver, en el sentido bueno, no quiero que nadie se tome esto como algo personal, sino que os voy a explicar un poquito mi punto, ¿vale? Bueno, hay estudiantes que hablan español de una manera súper bien, súper correcta, con estructuras perfectas, gramaticalmente geniales, con buen vocabulario, buenas expresiones, pero les falta alma. Como digo yo, es un español sin alma. No transmiten, son aburridas. No sé, no te atrapan. Son de esas personas que cuando están hablando ves que lo hacen todo muy bien, que casi no cometen errores, que utilizan los tiempos verbales correctos, etcétera, pero no te atrapan. Son cosas que son una pena, y digo, por eso decía que me da un poco de pena este tipo de estudiante, porque son cosas que se pueden corregir muy fácilmente cambiando el enfoque de lo que están haciendo actualmente, simplemente entrenando la capacidad de transmitir o de ser más naturales cuando hablan. Y eso es una pena porque llegaron hasta un punto de español muy bueno en el que no cometen casi errores, pero siguen con el mismo método, con el mismo tipo pues siguen estudiando el español como lo hacían anteriormente, como hasta el momento al que han llegado ahí, y no se dan cuenta que tienen que darle una vuelta de tuerca a la manera en la que están trabajando su español, pues precisamente, como os digo, entrenando estas cosas. Entonces, por eso hoy voy a hablaros de 10 razones por las que he dicho tu español no suena natural, o no suena sin alma, o no tiene alma, o lo que queráis. No es un episodio para tomárselo de manera personal, simplemente, pues bueno, si os sentís identificados o identificadas, pues podéis ya saber qué cosas podéis atacar, pues a través de eso, como digo, si os voy a dar 10 razones para que identifiquéis determinados patrones de cosas que se pueden mejorar, pues mira, de puta madre, porque así podéis trabajar en esas cosas. Si no os sentís identificados o identificadas con este tipo de estudiantes, está también bien saberlo, porque así en el futuro no cometeréis este tipo de errores que a veces, pues eso, tiran por tierra todo el trabajo que habéis hecho. Bueno, a ver, no pasa nada, se puede corregir, pero es una pena que después de haber llegado a un nivel tan alto, pues sonéis sin alma, sin transmitir nada. Entonces vamos a ver 10 cositas que son muy sencillas, que con que corrijáis alguna, no las 10, ya es un paso adelante muy importante. Si queréis corregir estas cosas, también las corregimos con el sistema de entrenamiento de Fluent Spanish Express. Entráis en www.fluentspanishexpress.com y ahí tenéis todo el tema de cómo funciona el sistema de entrenamiento para que podáis trabajar estas cosas. Venga, vamos con las 10 cosas. El primero, ya lo he dicho, el problema del discurso plano, ¿vale? Siempre la misma estructura, siempre el mismo tono. O sea, es como, yo me imagino como en los hospitales estos donde está la máquina esta no sé cómo se llama, lo del encefalograma, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues la máquina esta que va en la línea pi. Bueno, pues yo muchas veces escucho hablar a un estudiante, de este tipo de estudiante, y digo, joder,
es que no hay un cambio de tono, no hay entonación de ningún tipo, no hay una ruptura de ningún tipo de patrón, siempre igual, siempre lo mismo. Entonces, claro, al principio escuchas con atención y te vas fijando en cosas, pero llega un momento en el que pues pierdes un poco el hilo porque es que te aburres. Siempre con la misma energía, o sea, relacionado con el tema del tono y de la entonación, pues mantienen la misma energía todo el rato, o sea, no hay cambios de no hay como una transmisión de emociones de si estoy cansado, si estoy... Nada, siempre la misma energía. Da igual el día que tengan o de lo que estén hablando, es absolutamente siempre igual. Y siempre también el mismo tipo de frases. Cuando habla de la misma estructura, el mismo tipo de frases que al final pues hacen que sea súper repetitivo y que al final pues el discurso sea súper plano. Otra de las razones es el exceso de neutralidad. Y es que sonar correcto está bien, o sea, es un primer paso muy bueno, o sea, no todo el mundo es capaz de sonar correctamente, pues es un buen logro, o sea, es algo bien, algo que está bien, pero cuando estás hablando en una conversación hay que algo más, se necesita algo, se necesita exagerar un poco de vez en cuando, cambiar el ritmo, cambiar el volumen también. Ya sabéis que los españoles pues somos personas que nos gusta hablar alto, opinar de una manera fuerte, o sea, matizar emocionalmente, mojarnos también, o sea, dar opiniones que no dejen indiferentes, sino no sé, cosas que a veces queremos ser demasiado correctos, demasiado neutrales y eso nos juega una mala pasada porque sonamos demasiado planos y sonamos, pues eso, sin alma, ¿no? Luego, otra de las cosas, otra de las razones que tengo detectadas con muchos estudiantes es el miedo a equivocarse. Cuando estamos intentando pensar en si nos equivocamos o no, uno de los mayores problemas que yo veo que en los estudiantes es que pierden la personalidad. Esa personalidad que ellos tienen, cuando están más pendientes de no equivocarse que de transmitir lo que ellos o ellas son, pues se convierten en alguien gris, alguien que no expresa emociones, que no... No sé, yo muchas veces pienso en algunos estudiantes, y se lo digo, no, yo no soy un profesor, un entrenador que me calle nunca, y siempre digo las cosas y además las digo siempre con ánimo de mejorar. O sea, yo nunca es una crítica de ningún tipo, simplemente pues yo intento siempre sacar el máximo provecho a los recursos, a las habilidades que tienen los estudiantes y muchas veces les digo, oye, es que suenas gris, o sea, no suenas a nada. Sí, lo dices todo bien, cometes muy pocos errores, pero es que no tienes personalidad cuando estás hablando. Y eso es, como digo, una putada, porque en sus idiomas nativos sí tienen personalidad, sí son capaces de transmitir, y en español, por el miedo a equivocarse, es una de las cosas que más limita. Y es una de las cosas que yo siempre más intento trabajar al principio con los estudiantes, es intentar romper con este sentido de que, hostia, ¿qué pasa si me equivoco? Si te equivocas no pasa nada, no pasa absolutamente nada. O sea, yo si escucháis este podcast seguramente me habría equivocado unas cuantas veces y no pasa nada. Aquí sigo explicándoos lo que quiero explicaros y de una manera intentando transmitiros algo, ¿vale? Entonces, el miedo a equivocarse es una de las cosas que hay que trabajar. Y diréis, bueno, venga, a partir de ahora no voy a tener miedo a equivocarse. No, o sea, no es tan fácil como eso. Esto no es como a partir de hoy voy a dejar de fumar. O sea, ese tipo de cosas tan categóricas no son fáciles de hacer. Hay que saber cómo hacerlas. Y entonces, el dejar de tener miedo a equivocarse no es tan fácil como decir, a partir de ahora me da igual, me la suda todo y voy a hablar como me dé la gana. No, no se trata de eso. O sea, porque no es fácil. A ver, tened en cuenta que seguís un patrón cuando estáis utilizando español de una manera determinada y no es fácil romper esos patrones, hay que trabajar de determinadas maneras. Cuando tenemos miedo a equivocarnos, perdemos ritmo, perdemos naturalidad, que es de lo que estamos hablando, perdemos espontaneidad, o sea, ya no somos espontáneos y perdemos otra cosa que también es muy importante, que habla del tema de cómo transmitir, que es la intensidad, cuando dejamos de ser intensos, o sea, de transmitir intensidad. Vale, otra de las razones por las que pues, vuestro español quizás no suena natural es la falta de variación expresiva. Todos son respuestas de fue interesante, fue bueno, fue bien, fue mal, fue difícil, fue lo importante, utilizando siempre el mismo patrón o la misma estructura de expresiones cuando estamos respondiendo, cuando estamos hablando de determinadas cosas. Bueno, bien, correcto, nada memorable, o sea, nada que llame la atención y que sea interesante. Entonces,
la variedad expresiva que tengamos, no es tan importante el saber 50 refranes, 50 frases hechas, 50 frases coloquiales que utilizamos los nativos, sino es más importante saber cómo puedes responder ante determinados estímulos que te da la conversación. Y eso, pues, es una cosa que también se entrena. Es que todo se entrena, sobre todo en el nivel que vosotros tenéis. Otra de las razones por las que alguna gente no suena natural, porque no son capaces, y esto lo digo constantemente, de crear imágenes mentales. Esta es una de las cosas que más me gusta hacer cuando hablo en conversaciones, que es a través de historias, de anécdotas, de exageraciones. A mí me gusta mucho exagerar, de comparaciones, y cuanto más alocadas mejor. Pues muchos estudiantes son capaces de escribir cosas, pero no son capaces de transmitir cosas, de crear, como digo, imágenes mentales en la cabeza de la persona que está escuchando, de las personas que están escuchando. Entonces, joder, a veces decir tengo hambre está bien, tengo hambre, pero también puedo decir, joder, me comería un elefante, ¿vale? Esa imagen que acabo de crear en la cabeza de otras personas, de vosotros, de me comería un elefante, ya da intrínsecamente el significado de que tengo mucha hambre. Me comería un elefante, me comería un caballo, me comería un oso, da igual. Pero fijaos cómo el juego de crear imágenes mentales es muy poderoso para transmitir de una manera mucho más natural que decir tengo hambre. Pues vale, pues come, ¿qué quieres que te diga? Vale, otra de las razones que hace que vuestro español no suene natural, es no arriesgarse. Vamos a lo seguro. Sabemos, dominamos determinados tipos de frases, de expresiones, y entonces vamos a lo seguro, a lo sota, caballo y rey. Siempre lo mismo, sota, caballo y rey. Vocabulario seguro, opiniones suaves para no meternos en camisas de 11 varas. Podemos decir algo así, que hablamos en modo examen aprobado, o sea, como decía mi madre, lo justo para probar, ¿no? Bueno, pues hay que arriesgarse un poquito también. Otra de las razones es que muchas personas confunden formalidad con calidad. Hay mucha gente que cree que sonar formal es sonar avanzado, sonar natural, y eso pues también hace que el discurso se aplane, ¿vale? Entonces, muchas veces yo prefiero estudiantes que no suenen tan formales, tan perfectos, sino que suenen más naturales, porque es que, joder, hay una diferencia muy grande. O sea, yo no voy a poneros ahora aquí ningún corte de estudiantes de los dos tipos, pero hay estudiantes que hablan perfecto todo, pero que no transmiten nada, y hay otros que cometen algunos errores, pero que son capaces de transmitirte muchas cosas. Y vosotros, cuando los escuchéis, ese tipo de estudiantes, diréis, hostia, ¿con cuál te quedas? Yo siempre con el segundo. Vale, otra de las razones es que muchos estudiantes hablan sin ningún tipo de intención. Hablan, cuentan cosas, pero no están o no son capaces de pensar en el momento que están diciendo las cosas cuál es la intención que hay detrás de lo que están contando. Si quieren hacer énfasis, si quieren hacer una subida de energía porque quieren transmitir algo, si quieren hacer, y esto lo digo constantemente y lo trabajo muchísimo con mis estudiantes, las pausas estratégicas. Muchas pausas que hacemos los nativos de manera natural, obviamente, y por eso es hablar con naturalidad. Son pausas que sirven para determinadas cosas. Por ejemplo, si yo os quiero contar algo, un secreto, no os digo, os voy a contar un secreto porque estoy... No, simplemente digo, os voy a contar un secreto. Y hago una pausa estratégica que hace que capte vuestra atención. Y a partir de ahí, cuento el secreto. Los cambios de ritmo, también, lo mismo. Siempre digo lo mismo. Cuando yo llego a mi casa emocionado por algo, no hablo igual que si estoy triste. Cuando estoy triste hablo de una manera un poco más pausada, quizás, o es que no sé qué, no sé cuánto. Y cuando estoy emocionado, llego, ¡ay! Me pasó en la calle esto que no sé qué. Bien, entonces, muchas veces el cambio de ritmo es algo fundamental, diríamos, para sonar de manera natural. Luego, otra de las cosas es el síndrome, una de las razones que yo le puse este nombre, pero bueno, totalmente inventado, que es el síndrome, yo lo llamo el síndrome del estudiante aplicado. Son los estudiantes que mejor hacen todo, o sea, tú le dices una expresión y se la aprenden y la utilizan más o menos y nunca se equivocan con un tiempo verbal y no sé qué, no sé cuánto, pero luego cuando estamos hablando no transmiten. Es, como digo, español sin alma. Pues eso, español que no suena a nada, que no suena expresivo y que dices tú, joder, pues qué pena que teniendo las herramientas que tienes, porque eres capaz de aprenderte muchas cosas, no seas capaz de decirlo de una manera mucho más emocional. Y luego, la última razón ya, muchas personas piensan que sonar natural es... Esto lo siento, pero tengo que decirlo, es la gran verdad.
Muchas personas piensan que para sonar natural tienen que estar utilizando constantemente expresiones coloquiales. Y no es así. No es así. O sea, las expresiones coloquiales, siempre digo que la primera, hay como muchas fases. La primera es saber qué significan. Es decir, cuando tú escuches hablar a un nativo, que sepas de qué narices está hablando, que no te quedes fuera de juego en la conversación y que puedas seguir en la conversación, dentro de la conversación. O sea, no se trata de que tú escuches una expresión y que ya la empieces a utilizar desde el primer día. Luego sí, poco a poco vas utilizando determinadas expresiones que te gusten, que pues te identifiques con ellas y todo eso. Pero lo que hace realmente el español natural es tener todo una mezcla de todo lo que he hablado antes. Tener una postura, o sea, posicionarnos, mojarnos, arriesgarnos, tener intensidad, ser intensos, intensas cuando estamos hablando. Si tenemos que decir una cosa de manera emocional, tenemos que decirlo y ya está. O sea, no hay que ¿cómo se dice? Limitar nuestras emociones cuando estamos hablando, porque eso hace que sonemos planos. Luego también variar, no quedarnos en esas frases, en esas estructuras que conocemos de maravilla y que sabemos utilizar simplemente porque no queremos equivocarnos y no queremos que la otra persona piense que, mira, este no sabe hablar español, se equivoca siempre. No, hay que arriesgarse un poquito. Y luego, pues, es español, como digo, siempre que no se estudian los libros y que podéis encontrar aquí en Fluent Spanish Express y más concretamente en www.fluentespanishexpress.com. Nos vemos la próxima semana, espero que os haya gustado este episodio y contadme en los comentarios pues qué opináis de todo esto. ¿Sonéis naturales o no sonéis naturales?